Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Soy Eric, profesor de tecnología, y en este primer encuentro vamos a comprender la tecnología, pero desde una mirada sociocultural, ¿sí? Nos vamos a poner los anteojos de esta propia mirada que hace de esta área del conocimiento en particular, ¿sí? De esta forma, vamos a reconocer que no se trata la propia tecnología. No se trata simplemente de un conjunto de artefactos, objetos o herramientas, sino de un fenómeno complejo que atraviesa la vida del ser humano. Pero empecemos por definir qué es la cultura. La cultura es todo eso que el ser humano crea para vivir en el mundo, ¿sí? No es solo arte, costumbres o tradiciones, sino que es el modo de vida construido por una sociedad en particular respecto a un tiempo, ¿sí? A un punto geográfico, a un modo político, a un modo social. Y la tecnología no está dentro de esta cultura como si fuera una parte más, sino que forma parte de la estructura propia de la cultura, así como si fuera el esqueleto, los cimientos. Porque la tecnología le da forma a la vida que nosotros llevamos, ¿sí? Dentro de esa cultura, a las prácticas sociales y a nuestras propias maneras de pensar. Desde la antropología de la técnica, ¿sí? Hay autores como Helen, Kapp o Leroy Gurham que permiten entender a la técnica como parte del ser humano. Por ejemplo, Helen dice que el hombre es un ser carencial, ¿sí? Es un ser que biológicamente se siente a sí mismo como incompleto. Siente que las condiciones naturales que tiene no le son suficientes para poder sobrevivir en este mundo. Y esta carencia no es un defecto, sino que es el motor de la propia cultura. El ser humano tiene que crear la artificialidad, ¿sí? Para poder vivir en ese mundo. Lo que intenta decir este autor es que la técnica no es una opción, sino que es necesaria, porque es el medio a través del cual, ¿sí? El ser humano construye su mundo. Kapp, por otra parte, profundiza esta misma idea, pero dice que la técnica es en realidad una proyección de los órganos, ¿sí? Las herramientas no son inventos arbitrarios que elige crear, sino que son extensiones del propio cuerpo humano, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el puño, ¿sí? Que golpea, rompe, ¿sí? Pero el puño tiene una limitación, se rompe, se cansa, se quiebra, ¿sí? Y el martillo viene como a prolongar ese puño, ¿sí? Golpea más fuerte, a mayor distancia, no se cansa, ¿sí? El cuchillo, por ejemplo, reproduce las propias funciones de los dientes. Y las tecnologías contemporáneas o modernas, ¿sí? Amplían las funciones cognitivas, ¿sí? Las de comunicación, las de la memoria. Entonces la técnica aparece así como una exteriorización del cuerpo en el mundo, que no solo compensa esa falta o carencia, como dice Hegel, sino que las amplifica, amplifica las propias capacidades humanas. Otro autor, Gurja, nos habla de una coevolución entre el ser humano y la técnica, ¿sí? La liberación de la mano, si nosotros dejamos de usar la mano y empezamos a usar el martillo, ¿sí? Permite el desarrollo de herramientas, pero estas herramientas a su vez transforman el cerebro, nuestra forma de hablar, nuestros modos sociales. Entonces el ser humano no solo produce tecnología, sino que se está produciendo a sí mismo. Ahora bien, la mirada de estos autores nos ayudan a interpretar cómo la tecnología forma la cultura en distintos momentos de la historia. Por ejemplo, en el desarrollo técnico que hubo en la Edad Media, donde se empiezan a utilizar nuevas tecnologías respecto a la transformación energética, como los molinos de agua, los molinos de viento, no solo transformó
las formas de producción, sino que también transformó las estructuras sociales, económicas y culturales de la época. El paso de la energía muscular a la energía mecánica marca un punto muy importante. La técnica comienza a reorganizar la sociedad. La aparición de la máquina, la división de trabajo, el surgimiento de la manufactura y luego la industria, ¿sí? En la revolución industrial. Muestran cómo la tecnología no es neutra, sino que configura relaciones sociales, formas de organización y modos de vida. En este proceso, ¿sí? Aparece lo que puede llamarse como una cultura técnica, ¿sí? Un conjunto de saberes, prácticas y valores que hacen posible el desarrollo tecnológico y el desarrollo o evolución de la propia cultura. Ahora, para comprender del todo la relación entre tecnología y cultura, es necesario incorporar una dimensión más profunda que es la de la filosofía. Y en este punto, el pensamiento de Ortega y Gasset introduce una mirada ontológica y existencial de la técnica. ¿Sí? Para Ortega, el ser humano no está dado por la naturaleza como pasa con los animales, sino que se hace a sí mismo a través de la técnica. El hombre no tiene forma de vida determinada o predeterminada por la naturaleza. No nacemos humanos, sino que nos construimos humanos. Entonces, la técnica aparece como una herramienta con la cual nos construimos a nosotros mismos. No es solo un medio para sobrevivir, sino un medio para vivir de una determinada manera. Ortega nos tiene una idea clave. La técnica es como una supernaturaleza. El ser humano no se limita a adaptarse al entorno natural, sino que crea un entorno artificial que responde a sus necesidades y aspiraciones, las cuales estas cambian según la época, según la cultura, según la sociedad, según el punto geográfico. La técnica entonces no es una simple modificación de la naturaleza, sino la construcción de un mundo propio, un mundo que imaginó y lo concretó. Y luego nos dice que el hombre es un animal para el cual solo lo superfluo es necesario. ¿Sí? Lo superfluo es eso que no es necesario. ¿Sí? La necesidad está relacionada a cuestiones de supervivencia, como respirar, reproducirse, alimentarse o un refugio, ¿sí? El hombre crea algo más, va un poco más allá. Por eso habla de el hombre es un animal para el cual solo lo superfluo es necesario. Y es que a diferencia del animal, nos dice Ortega, que busca satisfacer necesidades biológicas, el ser humano busca el bienestar, ¿sí? Busca estar mejor, entendido como la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida, ¿sí? Esta visión que tiene de sí mismo, de cómo se ve en el futuro, de cómo estar mejor. La técnica permite liberar al hombre del esfuerzo de sobrevivir y entonces puede dedicarse a actividades superiores, ¿sí? Como el arte, la ciencia, la filosofía. En este sentido, la técnica no solo responde a estas necesidades biológicas, sino que expresa un proyecto de su propia existencia, ¿sí? El ser humano no utiliza la técnica solo para vivir, sino para vivir como quiere vivir. La tecnología entonces no es solo funcional, sino cumple una función determinada, sino que profundamente es cultural. Expresa valores, aspiraciones y formas de entender la propia vida. De este modo, digamos, la relación entre tecnología y cultura parece como una relación dinámica, ¿sí? Que se va transformando, va cambiando y además es muy compleja. Por un lado, la tecnología surge en un contexto cultural determinado y expresa las condiciones de una sociedad. Y por otro, transforma esa cultura reorganizando las propias prácticas sociales, las formas de producción, las relaciones de poder y las maneras en que nosotros mismos pensamos, ¿sí? Entonces es posible afirmar que la tecnología no solo construye el mundo, sino
que construye al propio ser humano en este proceso.